Bueno, es probable que vos hayas escuchado del CIFAIS y toda la obra que han hecho a lo largo de estos años, y estamos muy orgullosos hoy de recibir a Marisestela Fernández. ¿María Estela o Marisestela? Marisestela. Ah, bueno, lo dije bien, entonces ya estaba yo preocupada de haberlo dicho mal, del CIFAIS. Y es probable que hayas escuchado de la obra que el CIFAIS ha hecho durante mucho tiempo con niños de la Carpio. Recuerdo que hubo unas campañas en radio muy fuertes, también en televisión hace unos años, y la verdad luego le perdí la pista, y yo me imagino que muchos de esos niños que estaban en la Carpio hace 10, 15 años que empezaron, y ahora son grandes artistas. Maris, gracias por estar aquí, por sacar un ratito de tu agenda, un viernes de la tarde, que yo sé que es complicado. Y bien, ay, que me llegue a mí ese paguito. No, bienvenida. ¿Cómo va todo? Muchas gracias. Gracias por recibirnos aquí, por recibir al CIFAIS con esta acogida y con este escenario tan precioso. ¿Cómo es trabajar en nuestro país, antes de entrar ya de lleno en materia con toda la parte, quizás de la parte artística, pero cómo es para ustedes organizar o liderar un proyecto tan grande, ambicioso, pero que realmente lo que están buscando es el bienestar para comunidades vulnerables? Pues bueno, yo creo que siempre es difícil, pero como comenzamos pequeñitos, entonces uno resulta que si las cosas nacen grandes, se hacen monstruosas. Pero como comenzamos con 20 flautas de plástico y 20 bolillos de percusión, y fue evolucionando orgánicamente, entonces uno fue viendo que las cosas se podían hacer. Cuando, pues si a mí me hubieran dicho hace 14 años que iba a hacer todo esto, yo diría, ¿cómo? ¡Wow! Es imposible. Pero, pues bueno, se comenzó con esas 20 flautas, con mi guitarrita que tocaba ahí, el chin chin chin, que le llamo yo. ¡Qué divina! Y así empezamos a ir reclutando diferentes voluntarios, gente que empezó a dedicar las 3 horas de trabajo voluntario, que yo llamo las 3 horas poderosas del cambio social. Es muy interesante, perdón que te interrumpa, que en zonas, por ejemplo, como la Carpio, hay muchísimos trabajos de voluntariado de diferentes áreas. Puede ser de universidades, de médicos, de artistas, pero no sé si todos logran prevalecer por tanto tiempo y obtener los resultados que ustedes han visto en este tiempo. Yo creo que el secreto está en que existe como una especie de columna vertebral, que es la estable, y a la cual le buscamos recursos para mantenerlos fijos, para poder articular todo el trabajo voluntario, que es muy flexible, que entonces hay algunos que pueden una vez que no hay tanta constancia, quizás. Exacto, pero entonces algunos sí se nos enganchan. Hay voluntarios que nos han durado 6 años, 5 años, y una voluntaria que ha durado 14. Me encanta, qué gran ejemplo, eso es lo que necesitamos. Pero entonces a través de esa columna vertebral hace que se articulen gente que le gusta la cocina, a la otra le gusta el baile, a la otra le gusta el violín, el trombón, el cello, y ahí entonces con diferentes tipos de horarios y diferentes tiempos para poder aplicar. Así que entonces yo creo que en eso está un poquito el secreto de saber articular y organizar con flexibilidad la disponibilidad de tanta gente para poder convocarla para que le llegue a ayudar a la gente que tiene ganas. Justamente es muy bonito porque cuando estábamos preparando la entrevista y tuvimos esta reseña tuya que habla de que en el Foro Internacional del BID te reseñaron como una figura destacada en nuestro país, y por eso estamos muy orgullosas, incluso yo aquí como mujer también, es como qué inspiración. O sea, fue reconocido tu compromiso con la inclusión social a través del arte, el deporte y el voluntariado. Es interesante cuando llegan campañas a comunidades en riesgo e intentan moldear o cambiar a la gente, que a partir de hoy ustedes ya tienen que empezar a hacer esto y queremos cambiar sus hábitos y van a ver, y no, qué bonito integrarse a su naturaleza, a sus costumbres, a sus valores, integrarse y que con el arte puedan comunicarse de una manera igual todos. Claro. Ya que hablaste de la participación allá en Chile, yo también me quedé sorprendida, porque imagínate que es un foro súper grande donde participan 42 países y tienen una agenda muy intensa, y decidieron escoger el caso del CIFAIS en Costa Rica para llegar a que se viera cómo la seguridad ciudadana
podía irse articulando y mejorando a través de iniciativas sociales como esta. Entonces, que le dieran un reconocimiento a Costa Rica y sobre todo a un proyecto que se hace en la comunidad de migrantes más grande de Centroamérica y que antes era percibida como el lugar más temido y ahora más bien es un referente de, ¿verdad? De resiliencia, de proactividad, pues entonces nosotros también estábamos muy sorprendidos y muy contentos de que el ECO, hace 14 años llegó una señora y me dice, doña Maris, va a ver, de la Carpio a las Naciones. Wow. Y a mí me sonó como demasiado grande aquello. Muy ambicioso, quizás. Sí, pero me sonó un poco profético, fíjate. Y bueno, efectivamente, en esta semana se mostró de la Carpio a las Naciones. Estamos llegando con ejemplos de este voluntariado, de estas ganas de transformar las cosas, como decías vos, no a la fuerza, sino vinculándose. Creando complicidad o hermandad, exactamente, quizás. Exactamente. ¿Hay algún caso o varios de chicos o adolescentes que iniciaran en el primer año de proyecto y que estén aún ahora? Pues bueno. ¿O la mayoría? No exactamente la mayoría, porque precisamente la Carpio es un lugar donde hay... el lugar es informal, la informalidad es la regla, ¿verdad? Porque la gente no es dueña de su casa, sino que están en un precario y entonces están van de paso. Pero hay muchos casos de chicos que han estado en el proyecto y han ido evolucionando. Precisamente el caso, tengo varios, que ahora vamos a volver a presentarnos en el Teatro Nacional. Me encanta. Con los talentos que hace 10 años se presentaron allá. O sea, es como un reencuentro, lo que diríamos ahora con las películas, un crossover, donde aparecen actores de la primera peli y de la nueva y se unen. Exactamente. Entonces, fíjate qué inspiración, perdona, para los chicos más nuevos, ver a todos estos que quizás ellos, siendo muy niñitos, los veían como, claro, no sé, como héroes. Fíjate que estos chicos, cuando se presentaron con Luis Montalver, con Marta Fonseca, en aquel momento. Claro. Y fíjate que entonces ellos eran los que estaban pues tocando la guitarra, el bajo, la percusión, mientras otros también acompañaban con violines y tal. Pero ellos entonces siguieron el camino a la par en la producción y ahora son los productores del evento. Wow. Y van a ser parte de los compositores nuevos que van a presentar sus músicas junto con estos otros famosos que también vuelven. Entonces realmente es muy inspirador. Y qué lindo que no se desligan, o sea, que quieren mantenerse vinculados al proceso. A este proceso y a esta fundación que les dio tanto. ¿Cuándo va a ser esta presentación en el Teatro Nacional? ¿Hay fecha o todavía está bueno, suspenso? En principio nos han dicho que a finales de junio, estamos viendo si al final, todavía no les doy la fecha, pero por ahí de la última semana de junio ahí estaremos y les volveremos a decir para traer algunos de ellos. Obvio, me encantaría que podamos interpretar algunas de estas obras aquí porque podemos, entonces sería lindísimo. Bueno, Maris, bien. ¿hay algún caso particular que vos recordés de un chico o una chica que iniciara con ustedes y quizás tenía una actitud, no sé cómo decirlo, rebelde, problemática, quizás resistente y que ya luego avanzando el proceso haya mejorado sus estudios, la actitud con su familia? Bueno, es que son tantos ejemplos, porque yo estoy convencida de, bueno, en CIFAIS las actitudes básicas para trabajar con todos nos dimos cuenta que eran 4, que se llaman la confianza, la constancia, la locura y la ternura. Wow. Y son 4 actitudes, tanto de los beneficiarios como de los voluntarios, que transforman realmente las actitudes de los demás. Si vos trabajas con confianza en que el otro va a responder, que el otro va a recibir, que vos puedes, aun cuando sea poquitito, lo que sabes, tocar guitarra es un poquitito, pero se lo puedes enseñar al otro. Entonces, el ambiente es distinto. En cambio, si vos estás como un poco de resquemor, no sé si le doy más, no sirve. La constancia, esa perseverancia en el propósito que implica también en los voluntarios aprender a comprometerse aun cuando le llegara a un niño y él está ahí para ese niño. Y además,
una constancia que implica tener que vencer la pereza que a veces a uno le da. Imagínense, nosotros aquí a veces con la pereza que andamos ni se Sí, digan otras entonces, circunstancias. efectivamente, es ser comprometido y constante en rechazar la pereza. La locura de pensar en grande, como la señora que me llevó para que hiciera la orquesta sinfónica en la comunidad, y la ternura de poder ponerse en los zapatos del otro. Estas 4 actitudes hacen que las personas se transformen. Y entonces aquello que antes era la cueva del sapo se ha convertido al edificio lo bautizamos Cueva de Luz. Y entonces... Qué hermoso. Y refleja realmente una energía muy fuerte, no es puro etiqueta, es real. La gente que llega ahí a hacer voluntariado y los que llegan a recibir se dan cuenta de que efectivamente hay una energía positiva, porque así como en lugares, cuando hay lugares donde hay cosas feas y malas, claro, se siente esa vibra fea, donde hay gente que está dando y dando y dando, también hay una vibra súper cool. Se transforman también las familias, porque no voy a decir que los niños o los chicos, porque los niños tienen esa bendición de ser optimistas, felices en la mayoría de los casos, a pesar de lo negativo que puedan experimentar en sus hogares, pero cuando ellos van a los ensayos o se preparan para las presentaciones y vuelven a sus casas, saben ustedes que, o sea, los padres les manifiestan el cambio que ha tenido en su familia, el que el niño esté involucrado. Yo les cuento una anécdota interesantísima que me pasó cuando... Como a los 3 años hicimos como un foro con los chicos y que cómo les había cambiado el CIFAIS a ellos en esos 3 años. Y entonces uno me decía, doña Maris, es que antes del CIFAIS lo que oíamos era balas. Wow. Y ahora lo que oímos es música. O sea, le salió así. Y yo decía, no lo puedo creer. O el otro caso de una niña que estaba súper preocupada porque se le había reventado la cuerda de un violín. Y nosotros la veíamos súper inquieta y qué bueno, ¿y qué va a pasar con el violín? Y yo, no, gorda, no te preocupes, lo vamos a reparar, lo vamos a arreglar, pero me lo dan hoy. Yo, no te preocupes, vamos a buscar. No, y entonces otra se le acercó y le preguntó, ¿por qué estás tan preocupada de que no recuperes tu violín hoy? Me dice, es que cuando yo toco el violín en mi casa, mi papá no le pega a mi mamá. Wow. Entonces, así como, o sea, estos son casos de drama, no todos son así, pero te das cuenta que hay en algunas familias donde la música a los mismos papás les serena, les tranquiliza. Y en realidad la comunidad, o sea, ya no se ve el estigma tan horrible que antes se pesaba sobre la Carpio, que hace 14 años cualquier cosa, pues los chicos llegaban y decían que eran de la Carpio y les decían, no, ya no hay trabajo, ¿verdad? Cuando habían vacantes. Sí, cómo se les cortan además las posibilidades de si querés salir de este círculo de violencia de la comunidad en la que vivís, porque es donde naciste, y querés progresar y salir y quizás que el ambiente no te envuelva, pero cuando llegas a los sitios tampoco te abren las puertas y no te brindan. Entonces ellos es como esta doble moral. Lo que empezaron a aprender es que ellos tenían que decir que eran de la Uruca, claro, en vez de decir que eran de la Carpio. Justamente hablando de... Perdón, dale, que te interrumpí. Te cuento. Y ahora fíjate que más bien empresas como Café Brit lo que hacen es pedirnos grupos de muchachos que hayan estado en el CIFAIS porque quieren que pasen en talleres de recolección de café. No. ¿De qué? Talleres de entrenamiento para barismo, para manipulación de alimentos, para atención a gente, para contratarlos en las cafeterías y en las ventas de las tiendas que ellos tienen. Y entonces ahora ya hay 30 y pico chicos de la Carpio, del CIFAIS, que ahora están trabajando en empresas que están en el aeropuerto, están en hoteles, están en los supermercados. Es impresionante cómo ha cambiado el giro de percepción de los muchachos que vienen de allá. Justamente hablando de las zonas en las que están, ellos dicen, bueno, pues de la Uruca, pero también en Virrí, en Heredia, en Herradura, en Punta Arenas. ¿Cómo se proyecta el crecimiento del CIFAIS en estas otras 2 zonas? Porque sí es cierto que desde hace muchos años escuchamos el progreso en la Carpio, pero quizás yo no estaba tan empapada de lo que ocurre en estas otras 2 comunidades. Bueno, fíjate que en Herradura también hay un área de una burbuja de oportunidad muy grande, como son todas las marinas y el Hotel Marriott y todos los sueños. Pero también hay otra burbuja de marginalidad muy fuerte, que donde vive gente muy pobre. Entonces allí, en los altos de Automercado, en el centro comercial, nos facilitaron
por un tiempo 4 locales comerciales para que allí hiciéramos el CIFAIS. No. Y tenemos ya, este año vamos a cumplir el 4º año. Wow, y entonces, no lo sabía, y he ido algunas veces a este centro comercial y bueno, no lo sabía. Allí, fíjate que dice hasta un rótulo grande que dice CIFAIS, y desde allí se les da clases de música, clases de costura, de computación, de coctelería, de un montón de cosas que hay, y también desde allí estamos migrando hacia un lugar en Tárcoles que se llama Playa Azul. Playa Azul ni siquiera llegan los buses, pero es entonces un lugarcito súper hermosísimo, pero con muy pocas oportunidades, y entonces ahí llegamos con una cosa que se llama las aulas verdes, que son como unos grandes toldos que en convenio con la Embajada de Alemania nos facilitaron para que ahí diéramos los cursos. Y entonces estamos también llegando allí a dar inglés, a dar recomendaciones de agricultura para tener los comestibles en la casa. Hay un montón de cosas, y en Virrey, jiu-jitsu, fútbol, de todo. Pero lo que les quiero es invitar a que se decidan a hacer voluntariado, que se decidan a dar esas 3 horas de trabajo voluntario por semana, que es parte de lo que les llamó la atención allá en Chile. En vez de tanto tiempo que pasábamos en el celular viendo nada, yo creo que 3 horas a la semana, de verdad, que termina siendo mucho para el corazón y tanto para ellos, que sin duda alguna, ojalá aquí alguien que esté viendo el programa se apunte, contacte al CIFAIS. Maris Estela, ojalá pudiéramos hablar demasiado tiempo, pero yo creo que quienes estén interesados en el tema se pueden acercar a ustedes, que puedan donar su conocimiento, su cariño, su ternura, y que realmente hagan crecer estas comunidades y que el CIFAIS pueda llegar a muchos sitios más de Costa Rica. Así es. Muchas gracias por esta vitrina y esta ventana que nos están dando. Muchísimo gusto. Bueno, los espero allá en Carpi, en Virrey o en